Bienvenidos a Yo Pienso Positivo, un espacio seguro dedicado a la salud emocional. Soy la psicóloga Maciel Martel y en este programa exploraremos juntos cómo mantener una mentalidad positiva y fortalecer nuestra salud emocional. Hoy estamos con Carla De Filippi, madre y funcionaria ejecutiva, que nos traerá algunas experiencias que nos enseñarán a cómo gestionarnos ante algunos imprevistos. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Maciel, muchas gracias por invitarme a este espacio, al espacio Yo Pienso Positivo, para conversar de temas que a veces son difíciles de decir en familia o decir con amistades. Gracias a ti por esta predisposición. Y efectivamente, como tú comentas, el día de hoy vamos a hablar pues de temas ciertamente complicados, un poco difíciles, y primero quiero empezar agradeciéndote por esta apertura que nos estás dando. Gracias a ti. Todos sabemos que las pérdidas muchas veces llegan de la nada, son imprevistas, que no sabemos muy bien cómo reaccionar o qué cosas hacer. ¿Has tenido o has sufrido alguna pérdida o duelo? Sí. Hace 3 años mi mamá falleció en medio de la pandemia. De hecho fue una pérdida intempestiva. Si bien estaba enferma, no estaba mal como para que se diera este suceso. Y de repente llega una llamada a casa a las 6 de la mañana diciendo que mi mamá había fallecido. Wow. ¿No? Y enfrentar eso era primero la negación, ¿no? Esto no es verdad, se inventó, está dormida, yo la voy a despertar. Y corrí a su casa a despertarla, pero no. Ya no había forma de hacerlo, ¿no? Ya mi mamá no estaba aquí y de repente pasa eso y me doy cuenta que tenía que encargarme de un montón de cosas que no sabía por dónde empezar. Mi hermana menor vive en Estados Unidos y el mayor está en la playa y había bloqueos de carretera. Entonces, llegar a Lima iba a demorarle un par de horas como mínimo. Felizmente estaba con mi esposo al lado y empezar a pensar y a darte cuenta todo lo que hay que hacer, ¿no? No te da tiempo ni de llorar casi. Exacto, ¿no? Y casi como tú bien dices, como tú eras la persona responsable en ese momento, yo me imagino que sería como un cúmulo de tanto responsabilidades, funciones, pero a la vez de emociones. Hablemos de la parte emocional. Sí. ¿Qué sentías en esos momentos? Ay, me sentía abrumada. De hecho, al tener un hermano mayor, siempre pensé que él se iba a encargar de todo, ¿no? Y de repente me toca a mí enfrentarlo y no sabía por dónde empezar. Lloraba, dejaba de llorar, de ahí entraba en negación. Llamé a mi hermana, se lo dije creo que de la peor manera porque fue como me salió. Me llamó y le digo, mi mamá se ha muerto, y claro, ella estaba lejos y creo que la maté también a ella al decírselo así. Y empecé a sentir todo y a pensar, ¿y si me pasa algo a mí ahora? Y mi hijita, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi papá, y mis hermanos. Empiezas a pensar en tantas cosas que es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Miedo, angustia, todo junto, ¿no? Me imagino que sí, me imagino que, como tú dices, ¿no? Son tantas cosas juntas que hasta ni siquiera podemos darles como una forma. ¿Tiempo después te pudiste poner de alguna forma a organizar todo esto que habías vivido? Sí, claro. Antes de eso, nunca había pensado en la muerte. Antes de eso, no sentía o no valoraba la importancia de, por ejemplo, estar asegurado, de tener un fondo de dinero para poder cubrir, porque el fallecer, o sea, tu familiar muere, pero todo lo que viene atrás no está contemplado, ¿no? Hay que hacer gastos que son inmediatos. Exacto. Muchos de ellos en efectivo. Y hoy ya estoy preparada para eso, ¿no? Mi esposo y yo tenemos asegurado no solo la vida, sino todo, porque tenemos una hija que es única, ¿no? Y yo no tengo una mamá que la pueda cuidar y sus papás viven fuera. Entonces nos hemos preocupado y hemos tomado acción sabiendo que no la queremos dejar desamparada, ¿no? Ni que ella solita tenga que tomar estas decisiones y nosotros podemos tomar unas decisiones antes, ¿no? Pareciera que esta experiencia que tú has vivido te ha dejado una serie de lecciones, ¿verdad? Totalmente. Me imagino que sí. Y como tú bien comentas, ¿no? Me hablabas de tu hija, que de pronto es hija única, sin embargo, ¿no? Ella debe tener como un entorno, como algo que le dé soporte. En tu caso, ante la pérdida de tu madre, fue tu esposo. Él estuvo dándote ese soporte. Totalmente, mi esposo y mis primos, ¿no? Nosotros somos una familia súper unida y mis primas hermanas son hermanas primas, en verdad. Y fueron ellas las que me sostuvieron, las que me ayudaron. Los 2 primeros días, el día que había que planificar todo y el día siguiente el entierro, ellas se quedaron cuidando a mi hija porque solo podíamos ir 5 personas
al entierro. Porque era una situación atípica en plena pandemia. Sí, sí, y si no hubiera sido por ellas, por mis amigas, que al día siguiente ya estaban todas en mi casa tomando un café conmigo, y al día siguiente me invitaron otras a tomar un vino para conversar, para llorar juntas, para abrazarnos, porque lo que yo necesitaba era votar, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que de verdad hayas podido cultivar un entorno lo suficientemente protector para poder estar acompañada y sostenida en momentos tan difíciles. No pienso que no siempre todas las personas tienen estas posibilidades, pero en tu caso, ¿consideras que esto fue crucial para poder superar este duelo o para poder procesarlo? Lo fue. Más allá que uno pueda tener herramientas para poder lidiar con el dolor, el tener una red de apoyo es fundamental, Sí. ¿no? Sin ellos no hubiese podido avanzar o salir de este proceso de la forma que lo hice. Probablemente hubiese durado mucho más o hubiese caído en temas más profundos, ¿no? Exactamente lo que tú comentas, ¿no? No es algo para nada sencillo, y muchas veces esta red de apoyo está ahí, sosteniéndonos, ¿no? Dándonos este respaldo que realmente necesitamos. Y para los que no saben, ¿qué es una red de apoyo? Una red de apoyo, muchas veces pensamos que tienen que ser mis hermanos o la gente familiar muy cercana, pero realmente no. Son un grupo de personas que pueden ser, como en tu caso, amistades, de pronto la pareja, de pronto familiares también, por supuesto, en las que nosotros vamos a depositar mucha confianza, con quienes vamos a poder permitirnos ser personas vulnerables también, sacar un poco también estas tristezas, estos malestares que podamos estar sintiendo, y que son personas que nos van a acompañar, no van a sanarnos, no van a quitarnos el dolor que sentimos, pero van a acompañarnos mientras estamos trabajando en procesarlo. Y tener una red de apoyo como en tu caso, Carla, es totalmente vital para cualquier situación inesperada, como un duelo, por supuesto, de un ser tan querido como una mamá. Cuéntame, al día de hoy, ¿cómo se dan estas emociones del duelo? Ya han pasado 3 años, pero el duelo todavía me imagino que está ahí. Sí, a ver, cuando mi mamá falleció, Emi tenía 3 años y no podía yo estar llorando delante de ella. Entonces, delante de ella tenía que ser más fuerte por fuera de lo que realmente sentía por dentro, ¿no? Y ahí lloraba de noche y trataba de salir de casa con mis amigas como para poder llevarlo mejor. Hoy, ese dolor ya no es como al principio. Yo creo que la sensación cambia y ahora es añoranza, es extrañar a esa persona que sabes que ya no vas a volver a ver, pero también con la sensación de que he tomado cartas en el asunto con mi vida, con mi familia, para prepararme para ese momento, sin vivir pensando todo el tiempo en qué va a suceder, ¿no? Porque si no ya me generaría demasiada ansiedad. Claro. Sino tratar de resolver lo que yo puedo resolver para que esta situación sea más llevadera para mi hija y no sea tan shock como lo fue para mí, ¿no? Exactamente, ¿no? Como que prever algunas cosas puede darnos también cierta tranquilidad, ¿no? Y cierta reconciliación. Ahora, como tú bien dices, ¿no? Cuando tenemos una pérdida tan importante, no es que olvidamos a esta persona de la nada, sino es que nos ayuda como a sublimar, ¿no? Como de alguna forma a transformar este dolor en quizá esperanza, en un recuerdo muy positivo y bonito y sano que podamos tener por ahí. Al día de hoy, cuéntame, porque finalmente todos tenemos situaciones inesperadas, repentinas. ¿Cómo nosotros podríamos de pronto prevenir algunas de estas situaciones? ¿Qué crees que podríamos hacer, como en tu caso, cuando tenemos una pérdida inesperada? A ver, importante en cuanto al tema económico, que es abrumador, tener un seguro me ayudó muchísimo porque tuvimos que pagar varios temas y claro, si no tienes ese apoyo o ese seguro, es súper complicado sacar ese dinero porque no todo el mundo tiene una cantidad importante de dinero de libre disponibilidad, ¿no? Y por otro lado, claro, ya mi mamá era una persona mayor, pero para mí, en el caso con mi hija, mi esposo y yo hemos comprado seguros de vida para asegurar su educación, que mantenga su estilo de vida y que, está bien, el dinero no va a cubrir el dolor que va a tener el día que no estemos, pero le va a ayudar, y le va a ayudar a salir adelante, ¿no? Sin que nosotros seamos una carga en ese minuto más allá de la emoción, ¿no? Porque es cierto lo que tú comentas, ¿no? Cuando a ti te tocó vivir esta experiencia, pues además de todas las emociones que te estabas enfrentando, también había una serie de cuestiones administrativas y de preocupaciones financieras a las que enfrentarte, lo cual me imagino que hacía que fuera un poco más difícil el proceso de duelo sano, regular que podríamos tener. Sí, de hecho lo primero que, cuando ya tomé conciencia,
y llamé a la compañía de seguros a pedir asesoría, que me dijeran qué tenía que hacer, y ellos me ayudaron, me dijeron qué tenía que hacer, a quién llamar para que todo fluyera y sea menos pesada la carga en ese minuto, que incluso te dicen... Donde uno ni siquiera puede pensar, que uno está en shock. Además, ¿verdad? te dicen que no tomes decisiones en ese minuto porque es difícil y que si alguien lo puede hacer por ti es mejor, pero yo no tenía a alguien más. O sea, mi esposo sí me estaba ayudando, pero habían cosas que tenía que ver Que yo. era solamente tú, Sí, como hija, claro. sí, tal cual. ¿Qué lecciones te llevas de esta experiencia? A ver, que las cosas inesperadas suceden de un momento para otro y que hay que estar preparados para que esa angustia o sensación que puedas tener en ese minuto se aminore. No va a desaparecer, se va a achicar y va a hacer que lo demás pueda fluir. Y por otro lado, tener y cultivar, si no tienes familia, amigos que te ayuden a atravesar por ese camino, ¿no? Y no es diciéndote vas a estar bien, sino simplemente abrazándote para que puedas superar el momento, ¿no? ¿Cómo tú pudiste de alguna forma tener esta connotación tan positiva, ¿no? De pronto esto de los amigos, de buscar un poco proteger a tu propia familia, me parece que son lecciones bastante importantes. ¿Cómo podrían hacer las otras personas que nos escuchan para poder de alguna forma seguir también este ejemplo, este camino que tú has tenido? Tener estos amigos, contar un poco más, porque a veces somos muy hacia adentro y no contamos ni cómo nos sentimos, ¿no? Sí. Y yo creo que el no contar nada y no compartir con nadie te genera una carga muy, muy pesada. Y como digo, no es pasarle la carga a tus amigos, es saber que ellos van a estar sentados al lado. Con que estén sentados es suficiente a veces, ¿no? Exactamente, ¿no? Sentirnos acompañados y cuidados, protegidos también por las otras partes. Creo que esto ayuda muchísimo. Así que creo que nos has dado una lección importante, ¿no? La importancia de poder prevenir ciertas cosas y también crear una red de apoyo que nos pueda fortalecer y acompañar en momentos difíciles. Cuéntame, Carla, ¿qué te llevas de este espacio? Me llevo la importancia de tener los amigos, revalida lo que siempre he pensado que es importante contar con una red y la importancia también de prevenir en otros aspectos, ¿no? Con temas de seguridad, de seguros, cualquier cosa que te haga sentir mucho más tranquila para enfrentar lo inevitable, ¿no? Porque es inevitable. Muchísimas gracias, Carla. Y junto a lo que tú comentas, yo quiero agregar que el duelo es un proceso, que muchas veces pensamos que ante la pérdida tenemos que reponernos ya así, muy rápidamente. Sin embargo, el duelo toma un tiempo y como su nombre lo dice, duele y genera una serie de emociones que puedan ser ciertamente difíciles de gestionar. Pasamos como tú, Carla, por la negación, nos enfadamos, pasamos por la ira, podemos frustrarnos, etc. Pero es un proceso que nos va a llevar a aceptar y adaptarnos nuevamente a vivir con la ausencia de esa persona a la que tanto amamos aún. Muchas gracias, Carla, por haber estado en este espacio. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a Yo Pienso Positivo. Así de simple.